Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Vamos a celebrar esta Eucaristía de este miércoles 28 de abril de la cuarta semana de Pascua. Vamos a leer los nombres que dan rostro a nuestra celebración. Pedimos por la salud de Maritere Alicea, Nara Salgado, Daisy López, Carmen Ríos, José Ramón Berríos, Raúl López Alvarado, Ángel Estrella Velázquez, Miriam Estrella, Rosa Alicea, Santiago Vázquez. Pedimos por toda una familia que conozco que tiene COVID. Pedimos por Chola, que está en recuperación. Vamos a pedir por los difuntos Ana Torres, primer mes, Luis Alicea, Julio C. García Ramírez, Damaris Ramos, Aglae Vázquez, Pedro Ramírez, Mildred Santiago, María T. Colón Reyes, también por el eterno descanso de Ángel Luis Rivera y fortaleza de su esposa Wanda Pavón. Pedimos allá en Aguas Buenas por el eterno descanso de Orlando Luques López, hijo de Cristina, allá en el sector El Llano, Juan Asensio. También quiero pedir por la salud de Martín Arturo Ortiz González. En las intenciones particulares, por los pacientes del COVID, los que tienen cáncer, por los profesionales de la salud, por los matrimonios, en acción de gracias por el cumpleaños de Cristian Lindor y Natalia Miller y cumpleaños de Tanito Rodríguez, allí en Naranjito, muy querido. A Naranjito iré ahorita al mediodía, estaré con los padres y con el diácono Reinaldo. Comenzamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor resucitado esté con cada uno de ustedes. La primera parte de la misa es iniciar con la Santísima Trinidad y lo hemos hecho. Vamos ahora a reconocer que somos pecadores y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Concluimos la primera parte de la misa con la oración colecta en silencio. Pídele a Papá Dios lo que tú quieras alcanzar en esta misa. Oremos. Recojo sus intenciones con esta oración que por eso se llama colecta. Padre, vida de los fieles, gloria de los humildes y felicidad de los santos, escucha con bondad nuestras súplicas y sacia siempre con tu abundancia a quienes tienen sed de los dones prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, tenga la bondad de sentarse. Nos vamos a la mesa de la palabra. Las lecturas que voy a proclamar son las correspondientes a este miércoles de la cuarta semana de Pascua. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manahén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después le impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucía y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia.
Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que les rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que sus mandamientos son vida eterna. Así pues, lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Mis queridos hermanos, estamos en la mesa de la palabra. Ya nosotros tuvimos la ocasión el año pasado con esta pandemia de vivir la historia lineal de las lecturas de cada día de la semana. Recordamos cómo Lucas escribió 2 evangelios. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el tercer evangelio que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas. Y ese mismo Lucas escribió otro evangelio, no de nuestro Señor Jesucristo, otra buena nueva, sino de la iglesia de Cristo, la obra de Cristo, y es Hechos de los Apóstoles. Ahí nos narran cuando viene Pentecostés y cuando Pedro y los apóstoles reunidos en Jerusalén inician esta misión de llevar el cuerpo de Cristo a todas las naciones. Y vamos viendo variaciones, entre las variaciones persecuciones, expansión del evangelio, dispersión por un lado visto desde el ámbito que controlaba y violento, pero decíamos que era difusión de la palabra de Dios, y así estamos. Hemos llegado por fin a un tal Bernabé, que era un hombre bueno, buena gente, que era de Chipre, vendió lo que tenía, se lo dio a los apóstoles, se llamaba José, y le cambiaron el nombre a Bernabé, significa como mazo de pan, buena gente. Y este hombre buena gente fue bien importante porque cuando se convierte Saulo de Tarso, Pablo, que le llamamos nosotros, pues los apóstoles le tenían una espinita a San Pablo, porque a él que no sea un encubierto que viene a tumbarnos la cabeza. Y es Bernabé que le sirve de vínculo. Este buena gente, este mazo de pan, fue el que incorporó a Pablo a los apóstoles. Y ya hemos visto cómo Bernabé, ayer los que participaron de la Eucaristía, cómo Bernabé está predicando en distintos lugares. Como él era de Chipre, por esa zona, está haciendo una obra extraordinaria porque los apóstoles los envían. El envío misionero. Y ya allí había mucha gente maravillosa, buenos catequistas, buenos laicos, pero faltaban la cabeza, los obispos, los presbíteros. ¿Falta que no nos hacían? Sí, nos hacían mucha falta, porque si los obispos y los sacerdotes no tenemos la Eucaristía, y no tiene sentido el bautismo, y no tiene sentido la confirmación, y entonces es un cuerpo completo, no es un cuerpo sin cabeza. Y allí tuvo que llegar Bernabé, y Bernabé luego llama a Saulo, y allí están un año. Vuelven a Jerusalén, y cuando, ahora continuamos la lectura de hoy, dice que salieron de Jerusalén y se llevaron a un joven que se llama Juan Marcos. Entonces nos está diciendo la lectura que siguieron predicando y dice los nombres de la gente que habían allí. Esto es como una cosa de farándula. Había en la comunidad cristiana de Antioquía. Antioquía es el lugar donde primero, nos decía la lectura de ayer, nos llamaron cristianos. En Antioquía, algunos profetas y maestros como Bernabé, Simón apodado el Negro, nosotros diríamos el Moreno, Lucio el de Cirene, Manahén, que se crió junto con el tetrarca Herodes. En otras traducciones dice el mano de leche. Ay, Virgen Padre, ¿qué es eso? Que bebió de la teta de la mamá de Herodes. La mamá de Herodes le metía a Herodes por un lado y al otro
a Manahén. Manahén parece que venía de una familia importante, también estaba en la comunidad cristiana. Y dice, y Saulo. Entonces tenemos a Bernabé, a Saulo y a todos los demás. El Moreno, a Lucio y Manahén. Un día estaban ayunando y orando, interesante, ayunando y orando. Aquellas cosas que hacíamos en Cuaresma, ayuno, oración y limosna. Ellos estaban orando y ayunando, esto es importante. Y intuyen que Bernabé y Pablo se han destinado para una misión distinta y siguen orando y ayunando y los despiden. Así fue que fueron enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé, fueron a Seleucía y salparon para Chipre. Llegaron a Fajardo y cogieron para Culebra. Al llegar a Salamina, a Vieques, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Ya está. Estos están impulsados por el Espíritu. Bendito, dice la lectura, que iban a predicar a la sinagoga de los judíos. Bendito, me da una pena con los judíos porque no saben a quién estaban invitando. Los judíos, desde el siglo VI antes de Cristo, cerca del año 622, se encontraron unas tinajas y unas cosas y se encontró el libro de Deuteronomio y a partir de ahí surge la sinagoga. La sinagoga es el templo destinado a la escucha de la palabra. Ya yo le he dicho que en el mundo judío habían dos edificios. Estaba el templo de los sacrificios y el templo de la palabra. Pero ellos no le llamaban templo de la palabra, le llamaban sinagoga. Los sábados iban a escuchar la palabra y luego iban al sacrificio. Allí era donde mataban a los animales. La sangre chorreaba por el altar del templo. Sí, pero en la sinagoga no. En la sinagoga no había ni una mosquita porque no había sangre. Lo que estaba era la palabra, eran unos rollos que se sacaban. Entonces, los judíos en todas esas comunidades pues tenían algún espabilado que sabía leer, pues era el que dirigía. Y cuando llegaban invitados, miren, tengo un primo mío que vino de Jerusalén, pues que después diga unas palabritas. Y entonces, pues así hacían. Ellos no tenían el sentido de la mesa de la palabra, mesa de la Eucaristía, no, hombre, no, que van a tener. Entonces, de vez en cuando, pues, cuando hacían su lectura, después que el que estaba un poquito más espabilado dirigiendo, leyó su lectura y explicó, pues ahora decía, hermano, ¿usted quiere venir aquí? Dice una lecturita y unas palabritas. Entonces, bendito, ahí estaba Bernabé y Pablo, imagínate. Entonces, se iban bien tranquilitos, Bernabé que era un mazo de pan. Y le limpiaba el cerebro a todo el mundo con la bondad, y venía a Pablo y lo sacudía. ¿Para dónde qué hice? Mañana a la fracción del pan, a la Eucaristía. Y fue el paso natural del sábado al domingo, ¿saben? Entonces, tengan en cuenta que ellos van a la sinagoga. ¿A qué? A pescar. Si todos los hombres y las mujeres judías iban a la sinagoga, pues cuando lo invitaban decían, mire, ustedes quieren decir unas palabritas. Sí, bueno, si nos dejan decir unas palabritas. Y ahí se metía Bernabé y San Pablo y se quedaban con la sinagoga y le dicen, mañana en tal sitio, dejo el palo de mango, en el cruce tal, vamos a tener la Eucaristía, la fracción del pan, porque Cristo resucitó un día como mañana, no como hoy. Ya sé que nosotros estamos en el 7º día, ¿verdad? Pero pasamos de la antigua alianza a la nueva alianza. Aquello era una prefiguración, aquello era una guiñadita de lo que vendría, que tenemos que descansar el 7º día, sí, pero ahora pasamos del 7º día al primer día en donde Dios separó las tinieblas de la luz. Mañana en el cruce, debajo del palo mango, y celebraban allí el bautismo y la Eucaristía. Así es que termina la lectura. Anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, punto. El salmo es un salmo aleluyático, el salmo 66, que para los que hacen los laudes está propuesto como salmo invitatorio, además del famoso 94, tenemos este 66. Oh Dios, que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lo pusieron un poquito más sintético, que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. La lectura del Evangelio que nos está proponiendo esta Pascua, hace 2 semanas, un poquito más, estábamos con el discurso de Jesús con Nicodemo, aquel hombre que era experto en la palabra, hablando con la palabra hecha carne. En la oscuridad, iluminado por la luna o las estrellas. Eso fue el capítulo 3. Y después caímos 8 días, la semana pasada, caímos 8 días con la lectura del capítulo 6. Del capítulo 3 brincamos al capítulo 6, y era la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Este capítulo es muy importante para entender el capítulo de hoy.
El capítulo 6 hemos dicho que él hizo una multiplicación y habían multiplicación de panes y habían más de 5,000 hombres. Hasta ahí hay una multitud. Pero cuando él empezó a hablar, la gente se fue. ¿Y por qué se fue? Porque tú y yo no hubiésemos ido. Y yo quisiera comunicar eso. Era muy difícil lo que Jesús estaba diciendo. Muy difícil. Yo seguía a Jesús porque curó a mi esposa. Yo sigo a Jesús porque mi nena se ahogó con una quenepa y vino él y la tocó y botó la quenepa. Y yo sigo a Jesús porque mi hermano trabaja en la costa y un día el relato fue contundente y mi hermano estaba allí, que el mar quería tumbar la barca y él dijo, ¡cállate! Y el mar hasta el mar le obedeció. Pues yo lo sigo. Yo le sigo por los milagros que he visto. Pero cuando él abrió la boca empezó a decir disparate. Por lo menos disparates para mí. Por lo menos disparates para mí. Jesucristo empezó a decir, ya venía del capítulo 5, pero en ese capítulo 6 empieza a decir, miren, ustedes me están buscando porque, ¿se acuerdan que estoy dando seguimiento a lo que predicamos el miércoles pasado? Ustedes me están buscando porque tienen hambre y están buscándome hasta por debajo de las piedras. Busquen el alimento que lleva al cielo, no el que cae en el pozo muro. Entonces los judíos dicen, pues danos un signo para saber cuál es ese alimento. Y Jesucristo dice, pero serás morón, todo lo que tú me estás siguiendo, ¿por qué tú me estás siguiendo? Porque viste, no le dijo así, porque Jesucristo es más elegante que yo, pero le hubiese dicho, pero tú eres morón, tú escuchas lo que estás diciendo. Tú has visto ya todo lo que yo he hecho, por eso que estás aquí, pero tú estás aquí no por lo que yo he hecho, tú estás aquí porque te alimenté. Tengan cuidado. Busquen el pan bajado del cielo. Sí, pero Dios nos dio el maná a través de Moisés. Y Jesús le dice, pero aquí el maná que se comieron esa gente se murieron. El Padre le va a dar un pan bajado del cielo. Ya ahí empezamos con la dificultad porque me está metiendo un poquito los mochos contra Moisés. Y contra Moisés, la madre el que se meta contra Moisés. Pues Jesús le está diciendo, sí, porque Moisés le dio el maná, pero ustedes, los padres suyos murieron. Tenemos que buscar un pan mayor que el maná. Un pan bajado del cielo, mandado por el Padre. Y ese pan soy yo. Se zafó. Imagínense que usted me tiene mucho cariño y yo estoy dando una conferencia y digo, porque la iglesia tiene 8 sacramentos. Algunos hacen parece que está tomando Panadol Colanflu, que parece que está un poquito malito, porque todo el mundo sabe que esos 7 sacramentos. Y de momento digo, porque tenemos que adorar a la Virgen María. Y usted hace parece que no desayuno, porque todo el mundo sabe que en la iglesia no se adora a la Virgen María. O de momento yo digo, hermanos, como estamos celebrando las criaturas todas del Señor, hoy voy a bautizar un gato. Venga por aquí, tráeme el gato. Y lo bautizo. Y ustedes me empiezan a descalificar. Pues Jesús empezó a decir cosas que lo descalificaron. Yo lo seguía por los milagros. Pónganse en su pellejo, ustedes están allí, están escuchando. Y de momento él dice, yo soy el pan bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre. Y empieza a decir, yo soy el buen pastor, yo le voy a dar alimento, yo le voy a dar agua. Pastor, pero si te carpintero. Bueno, pues está bien, vamos a dejárselo pasar. Sí, tienen que comer mi carne. Eso está difícil de dejárselo pasar. Sí, ya sé que me curó a la nena o curó a la suegra, todas esas cosas. Sí, pero está diciendo disparate. Entonces tengo que hacer una balanza. Y llega el momento en que el hijo lo abandonó. Entonces, cuando empezó a decir que se tenían que comer su cuerpo y comer su sangre, y cuando le dijo a los protestantes del siglo XXI, mi carne es verdadera comida, que esto no es un símbolo, y mi sangre es verdadera bebida. Ellos que no comían carne de cerdo, imagínate de un ser humano. Los esposos agajando a las esposas, vámonos negra, y la esposa pensaba que no, que me gusta, que no me gusta nada, que si nos cogen aquí nos van a tumbar la cabeza por estar siguiendo un loco. Entonces resulta que se quedó solo. Lo que dice Jesús es tan fuerte que nos divide. ¿Cómo creer en este Jesús? Y hoy sigue con este relato ahora en el capítulo 12. El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. ¿Por quién te envió? El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. ¡Wow! Son cosas escandalosas. ¡Qué arrogante! Él se cree ahora la luz del mundo.
Padre, pero es que eso es. Sí, ya yo sé que eso es, pero por eso te digo que tú y yo no estaríamos con Él. Él se declaró luz del mundo. Imagínense que tenemos una persona que queremos mucho y que ustedes están escuchando predicar y que de momento dice, si quieren salvación, únanse a mí. Yo les voy a dar la salvación, yo les voy a dar la luz. Yo les voy a dar la luz que da vida eterna. Ay, Dios mío. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a juzgar, ya se juzga él mismo por las palabras que yo le he dicho. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió. Pero ese no es el hijo del carpintero. No, mi Padre del cielo. Pero tú eres hijo de Dios. Sí. Ay Dios, pues hay que matarlo porque este es un héroe. Porque mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que sus mandamientos son vida eterna. Tengo que decirle algo que le va a dar vida eterna. Así pues, lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Son discursos de despedidas que coloca la iglesia. Mañana es el lavatorio de los pies. Después de lavar los pies da un discurso y mañana es ese discurso. Son los discursos que van entre eso, entre la última cena y la oración de Getsemaní, que son discursos de despedida. ¿Qué importancia tiene para mí esto? Bueno, Jesucristo se definía a sí mismo como el Hijo de Dios, como la luz del mundo, como el que da vida eterna. Jesucristo se definió en una frase sintética: yo soy el camino, la verdad y la vida. Como camino, si sigo sus pasos, voy a llegar a la vida eterna. Como verdad, hay muchas verdades. Ya yo les dije que el que se muere tiene 3 alternativas. No hay nada, reencarnación o resurrección. Tú te acoges lo que tú quieras, pero Jesucristo me propone una verdad. Y yo, como le creo a Él, no solamente creo en Él, le creo a Él, creo en la resurrección. Y Él es la vida. Vivo para estar con Él. Pero ahí estamos en un elemento importante que le quisiera hacer entender a ustedes. Creo que fue el viernes, escuchamos la conversión de San Pablo. San Pablo toda su vida estuvo en la iglesia judía. San Pablo creía que por perseguir a los cristianos estaba haciendo un bien, de acuerdo a lo que había dicho Jesucristo en el capítulo 16, versículos 1, 2 y 3, que hay algunos que incluso creyendo que están alabando a Dios, le darán muerte a ustedes. Fantástico. Pero San Pablo no se había encontrado con Jesús. Entonces la gente que está en la iglesia todavía dudando es porque no se ha encontrado con Jesús. Sí, hicieron la primera comunión y los bautizaron, qué lindo. Y se han confesado alguna vez. No han tenido todavía la experiencia real del perdón desde la misericordia de Dios. Han tenido el cumplimiento de un requisito previo para poder comulgar. Hasta ahí estamos. Pero no se han encontrado con Jesucristo. No se han encontrado con Jesucristo. Y puede haber sacerdotes que no se encontraron. Sí, puede haber sacerdotes. Padre, tengan cuidado. Y obispos, sí. Y monjitas, sí. Y laicos, sí. Y hermano de Juan 23, que vienen a retiro, se ponen faldas, se ponen medallas. Todas esas cosas son importantes. Pero todavía no se han encontrado con Jesús. De modo que te puede pasar como San Pablo, toda una vida haciendo las cosas correctamente, pero no se han encontrado con Jesús. La persona que tiene dudas sobre la existencia de Dios es porque todavía no se ha encontrado con Jesús. Cuando hay una madre que ha invocado ante la impotencia de la medicina por la salud de su hijo y le ha pedido a Dios y Dios le ha concedido salud, no tiene duda de la existencia de Dios. Cuando usted está pisando fondo y está en la cuneta y le invoca a Dios y Dios lo saca porque no te sacó nadie más, fue Dios, tú ya no tienes duda sobre la existencia de Dios. La persona que tiene contacto con Dios no duda de su existencia. Tus peleas son otras, que no me estás escuchando y antes me escuchabas más, que no entiendo lo que me estás diciendo, que no, bueno, esas son las otras luchas. Pero no parte de que no existes. Todavía hay demasiados cristianos, incluso católicos, que cumplen con todo. Van a los sacramentos, pero no se han encontrado con Jesús. Jesús no es una persona real. Ojalá que esta Pascua te ayude a entender que este Jesús se está presentando como la luz del mundo. No es una idea, es una persona. Y es el camino, la verdad y la vida. Empieza la lectura diciendo que estaban haciendo oración y ayuno. Empieza a hacerlo también tú. Dedica tiempo a hablar con Jesús.
Háblale de tus cosas, háblale. Es que yo no sé hablar, mentiroso. Claro que sabes hablar. Si coges un teléfono y coges un WhatsApp y estás una hora, claro que puedes hablar con Jesús. Háblale, cuéntale y luego escúchale para que empieces a tener contacto directo con Dios. Si no, de nada te sirve. Termino recordándote que en el río La Plata hay unas piedras sumergidas en algunos charcos que si sacaras esa piedra y la abrieras por la mitad están secas. El agua centenaria que ha corrido por encima no las ha penetrado. Así le puede pasar a muchos católicos que todavía le ha pasado toda una tradición y toda una palabra de Dios escrita y vivida, pero todavía no la han llevado a su corazón. No se han encontrado con Jesús. Ojalá que esta Pascua encuentres la manera de encontrarte con Él en su palabra y en los sacramentos. Que el Señor te bendiga. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, y pedimos por las intenciones del Papa Francisco, nuestro obispo Eusebio, el Padre Feliciano que dirige esta casa y por todos los sacerdotes y diáconos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por todas las diócesis del mundo, muy especialmente nuestra diócesis de Caguas, por los trabajos que se hacen en las parroquias, por lo que se hace en el santuario, pedimos por la dinámica del seminario, pedimos por todas las instituciones que hacen posible la tarea evangelizadora, el tribunal, etcétera, la escuela, la superintendencia de escuela. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por nuestro gobernador Pedro Pierluisi. Vamos a pedir también por todos los que trabajan en el Capitolio y las alcaldías para que puedan hacer leyes y puedan ejecutar las acciones que favorezcan el bien común. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Te pedimos, Señor, de manera muy especial por todos nuestros seminaristas. Pido por Jean, que está varado en Cuba y viene ahora en mayo. Vamos a pedir por Jorge Mil, que está en Yucatán. Pedimos por Carlos, que hoy en la tarde voy a verlo en el seminario en Ponce. Y pedimos por los otros seminaristas nuestros, Sergio, Randy y Cristian, y por José, que hoy y mañana nos encontramos en el seminario Naranjito. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Yo quiero pedir por todos los enfermos. De manera muy especial me decían que hay una persona, el esposo de una prima mía, muy malito, Jorge Roque. Y pedimos también por la intención que le comentaba de Mario Arturo y su salud. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las intenciones de nuestros difuntos, por los que va a ser expuesto hoy, Orlando Luques López, y por todos los que están en turno en ciencias forenses, por José Serrano y por todos los otros difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En este día pedimos de manera muy especial por el padre Juancho, que está no está en el hospital, está en una casa de asilo, pero muy deteriorado, para que el Señor bendiga a todos nuestros sacerdotes que se han gastado por el anuncio del reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Señor, las peticiones que a ti te dirigimos. Mira aquellas que quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. De la mesa de la palabra nos vamos a la mesa de la Eucaristía. Ya saben ustedes que estamos ahora en la tercera parte. Primera parte, rito de entrada. Segunda parte, mesa de la palabra. Estamos ahora en la tercera parte, mesa de la Eucaristía. Y tiene a su vez tres partes. La presentación de las ofrendas, pan y vino, gozos y fatigas. Luego la plegaria eucarística, que es la oración de consagración. Y luego el rito de comunión. Ya tenemos el pan. Bendito sea, Señor, Dios universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. A mezclar el vino y el agua en este cáliz nos recuerde nuestra participación en la vida divina de aquel que tomó nuestra condición humana. Amén. Bendito sea, Señor, Dios universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Humilde y penitente, acoge, Señor, esta súplica que presentamos delante de ti. Amén. Ya tenemos todo preparado. Padre, yo tengo una duda, la crucecita esa, ¿para qué se puso esa crucecita? Siempre en el altar tiene que haber una crucecita. Si no se tiene al lado, pues se tiene. ¿Y por qué la puso para usted? Porque yo soy el que la necesito mirar, no tú.
Si tú miras de allá, tú ves al resucitado. Yo te veo a ti y a la cámara. Pues yo necesito tener alguna referencia, pues la pongo para mí. Entonces la crucecita no es para ustedes. No, es para mí. Para que yo relacione este misterio con lo que ocurrió en la cruz. Y ya estamos preparados, no, padre, lávese las manos. Si ya yo las tengo lavadas, yo me bañé ahorita. Sí, pero para que represente que es humilde. Pues está bien. Lávame, Señor, de todos mis pecados. Purifica mis delitos. Amén. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, de cada semana, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a mover la cruz para que puedan ver el cáliz y la patena. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amadas y amados, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eusebio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, muy especialmente el Padre Feliciano, director espiritual de esta casa. Llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Padre, te hemos presentado nuestros difuntos. Te pedimos por las benditas ánimas del purgatorio que se benefician de esta misa. Te presentamos también a los que han muerto en esta madrugada y los que están agonizando en este preciso momento. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. También ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su casto esposo San José, San Juan 23, el Beato Charlie, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y se deja comer. Hermanos, pasamos a rito de comunión.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mis pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En sus casas, los que puedan, se dan la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les haré descansar, dice el Señor. Amén. Rezo con ustedes y por ustedes la comunión espiritual. Oh Señor mío, creo realmente que estás presente en el sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi ser. No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo, me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a terminar con el rito de despedida, pero antes, o en él, vamos a consagrar el día a la Virgen María y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos ahora a recibir la bendición. Este domingo en la catedral, en la misa de las 11, uno de los seminaristas nuestros que está en Ponce hará el lectorado. Esos son los caminitos hacia el diaconado y la vida del presbítero. Lo primero que se hace es el rito de admisión cuando ya están como en su 5º año, luego el lectorado y luego el acolitado y luego el diaconado y luego el sacerdocio. Vamos caminando, así que pongan en oración a ese joven, se llama Carlos Fernández Claudio, él es de Gurabo, así que lo ponen en oración por Carlos, Carlos con K y sin S, Carlos. Y vamos a pedir por él y por todos nuestros seminaristas. Vamos ahora a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La celebración ha terminado, pero la vida cristiana continúa. Podemos ir en paz. Que pasen un día maravilloso.